Como sabemos, dentro de la serie en la que estamos, ¿por qué creo lo que creo? Hemos estado viendo qué aspectos influyen a la hora de tomar o tener convicciones en la vida. Y vimos que tanto para creyentes como no creyentes necesitamos la razón y la fe para llegar a nuestras convicciones, tanto el uno como el otro. Y a partir de ahora vamos a ver cómo cada postura responde ante los diferentes retos que nos plantea la vida. Y vamos a empezar con el sentido de la vida. El libro de Eclesiastés en el Antiguo Testamento plantea precisamente la búsqueda del sentido de la vida, comenzando con esta declaración: lo más absurdo de lo absurdo, lo más absurdo de lo absurdo, todo es absurdo. El autor plantea que la vida no tiene sentido debajo del sol. ¿Qué provecho recibe el hombre de todo el trabajo con que se afana bajo el sol? Y para demostrarlo, él realiza un elaborado experimento de reflexión. ¿Cómo debemos de considerar la vida en la tierra, aparte de la existencia de lo sobrenatural, aparte de Dios o de la eternidad? Es un libro fascinante, pero antes de ver a la conclusión que llega el autor, vamos a ver cómo nuestra sociedad se ha planteado y se sigue planteando esta pregunta del sentido de la vida. Creo que pocas preguntas son tan importantes, tan fundamentales para el ser humano como ¿cuál es el sentido de la vida? No sé si estás de acuerdo. ¿Estás de acuerdo con que es una pregunta fundamental para el ser humano? Pero por muy lógica que la podamos encontrar, no todo el mundo está de acuerdo con que sea una pregunta fundamental. Muchos pensadores la consideran una pregunta trampa, una pregunta sin sentido. Al fin y al cabo afirmarían: no hablamos de si una piedra tiene sentido o no lo tiene. El sentido, dicen, no es una característica de algo en el mundo, es solo como los seres humanos se sienten en un determinado momento. Según esta opinión, cada uno de nosotros decide si un objeto particular tiene sentido para nosotros, pero preguntar cuál es el sentido de la vida es absurdo. La vida no puede tener una razón de ser, argumentan. Sin embargo, es algo que está ahí, es algo que está presente y que nos planteamos con más frecuencia de lo que nos gustaría, y prácticamente una mayoría de la población. Martin Heidegger, filósofo alemán del siglo XX, planteaba lo siguiente: que los seres humanos se distinguen de otros seres vivos por su capacidad de cuestionar su propia existencia. Cuando nos hacemos esta pregunta, la respuesta que buscamos, por un lado, es que si lo que hacemos tiene propósito. Y por otro lado, que si lo que hacemos es relevante. Y ambos sentidos se solapan, pudiendo llegar a unirse. Por ejemplo, cuando una persona afirma que siente que su vida no tiene sentido, no necesariamente significa que no tenga un buen trabajo, que no tenga familia, amigos y los medios para vivir una vida cómoda. Significa que no está segura para qué se lleva a cabo toda esa actividad. En otras palabras, no está segura que todo aquello que hace realmente importe, por un lado, o que marque una diferencia, o que esté logrando algo que vaya más allá de toda esa actividad en sí. Así que para que la vida tenga sentido, debe tener tanto un propósito general para vivir y la seguridad de que está marcando una diferencia, aportando algo más allá de nosotros mismos. Es importante que vayamos entendiendo lo que voy compartiendo, lo que vamos comentando acerca del sentido de la vida. Pensadores
y escritores del siglo XX le dieron vueltas a la cabeza a esta pregunta. Escribieron sobre este tema, sobre el temor existencial, la angustia, la desesperación, lo absurdo de la vida también. Intentamos hacerle el bien a las personas que amamos, pero lo que hacemos no dura, ni ellas tampoco. La muerte no se presenta como una entrada hacia otra vida, sino como una puerta cerrada, decía Albert Camus. En cambio, en el siglo XXI se ha encontrado respuesta a esa búsqueda, precisamente eliminando el sentido de la vida en sí. Si tienes la expectativa de que la vida debe tener sentido, entonces puedes experimentar que es absurdo o que la vida es absurda. Pero si dejas de recriminar al mundo por solo lo que es, la angustia y la falta de sentido desaparecerán. En este punto encuentran un principio liberador. Afirmar que la misma vida tiene sentido es asumir que hay algún estándar moral para vivir y para ser, al que todos debemos de alguna manera conformarnos. Eso significaría que solo hay una manera correcta de vivir y de ser, y significaría la pérdida de nuestra libertad para determinar por nosotros mismos cómo vivir. Por tanto, si el sentido de la vida existe, entonces no somos libres para crear ese sentido por nosotros mismos. Respecto a esto, el científico estadounidense Jay Gould escribió lo siguiente: que sencillamente la vida no tiene sentido, sino que este hecho, aunque superficialmente perturbador, sino aterrador, es en última instancia liberador. Nosotros debemos de construir esas respuestas por nosotros mismos. Está indicando que si vivimos en un cosmos sin propósito, implicaría que somos libres para construir nuestro propio sentido individual de nuestra vida. La cultura posmoderna, por tanto, entiende que cualquier declaración sobre un sentido para toda la vida es una forma de esclavitud. Según su opinión, ninguno, y sin duda ninguna institución religiosa, tiene el derecho de decirnos de cómo tenemos que vivir. El mundo y la raza humana no tienen propósito, pero eso nos libera para crear el nuestro propio sentido de la vida. Ese hecho de que la raza humana no tenga propósito nos libera para crear nuestro propio sentido de la vida. La verdad es que es tentador, muy, pero que muy tentador. Me recuerda a esa conversación que tuvo Eva en Génesis 3. Pero hay dos preguntas para aquellos que toman este enfoque luminoso de un universo sin sentido. Por un lado, es una posición consistente y irrefutable, y por otro, ¿funciona en la práctica para vivir tu vida? Vamos a considerar primero el tema de la consistencia. Vamos a ver si es una posición consistente e irrefutable. Terry Eagleton, crítico literario británico, señala que cuando el modernismo condena todos los valores absolutos y los sentidos inherentes en nombre de la libertad, este secretamente está metiendo un absoluto en el argumento, que en este caso es la libertad. Está poniendo la libertad como un absoluto incuestionable por encima de cualquier otro enfoque. De esta forma, estás dando una respuesta al sentido de la vida, que tienes la libertad para determinar tu propio sentido, que tienes la libertad para determinar tu propio sentido de la vida. Entonces, la pregunta es, ¿no estás haciendo lo mismo que afirmas que no debería de hacerse?
vemos que el enfoque posmoderno sobre el sentido de la vida no es muy consistente. Sin embargo, vamos a ver si es viable a un nivel práctico. Eggleton también lo encuentra deficiente a este nivel. Encuentra que la visión, que el que dependa de ti, lo que hagas de tu vida, parece inquietantemente narcisista. ¿Dejaremos de ver las cosas desde un punto de vista egoísta? Plantea. ¿No es un genuino sentido de la vida uno que sentimos que nos enfrenta, que puede resistirnos o rechazarnos? Sin duda. Plantea. Y él cuestiona, dice, ¿la vida misma debe tener algo de decir en este asunto? ¿La vida nos tiene que decir algo respecto a esto? Él está cuestionando si realmente podemos tomar algo en la vida y construir un sentido alrededor de ese algo por nuestra cuenta. Responde que nadie cree ese punto, esa cuestión. Y él da un ejemplo. Dice, tú podrías intentar con toda tu fuerza interpretar a los tigres como animales que son tímidos y tiernos. Pero si tratas de hacerlo, ya no estarías entre nosotros para contarlo. Porque en alguna medida el mundo es independiente de nuestras interpretaciones de él. Las cosas son como son, independientemente de cómo tú o yo las podamos interpretar, está diciendo Eggleton. En estos días hemos visto, no sé si han visto la noticia, a mí me llamó la atención, de que la tenista británica Francesca Jones debutó en un Grand Slam, en el Abierto de Australia. A mí me gusta ver el tenis y por eso a veces estoy al tanto pues, de esas noticias. Con solo 20 años se metió en el cuadro principal del Abierto de Australia, a pesar de tener una clara desventaja con respecto a las demás tenistas. Nació con 4 dedos en cada mano, 3 en un pie y 4 en otro. Tenía verdaderas, a lo largo de su vida, dificultades físicas para poder rendir al más alto nivel en el tenis, pero finalmente logró uno de sus sueños. Fue eliminada en primera ronda hace unos días, pero para ella, como decía, fue un sueño cumplido, jugar en un grande. Es un ejemplo increíble de superación y de tenacidad. Y a veces se usan estos ejemplos para convencernos que podemos llegar a ser en la vida absolutamente todo lo que elijamos llegar a ser y que nuestra vida depende de lo que hagamos con ella, olvidando la conclusión de Eggleton, que la vida también tiene algo que decir. La vida no solo depende de lo que tú hagas con ella, a menudo es lo que es. No somos completamente libres para imponer nuestro sentido a la vida. Más bien, debemos de honrar la vida al descubrir un sentido que concuerde con el mundo tal como es. Y todo esto nos lleva a plantearnos, finalmente, si el sentido de la vida sin Dios es posible en la práctica. ¿Es posible que la vida tenga sentido sin Dios en la práctica? Escuchamos muchas voces, voces religiosas, que insisten que la vida sin Dios es absurda, sombría e inviable. Por otro lado, hay muchas voces seculares que insisten que ellos no solo tienen un sentido gratificante en la vida, sino que además tienen un tipo de libertad que no tienen las personas religiosas. Y nos planteamos quién tiene razón, unos u otros. ¿Puede tener sentido la vida sin creer en Dios? Keller, en su libro Una fe lógica, plantea que para ser justos con todos la respuesta es sí y no, y estoy de acuerdo con él. Es sí, porque tanto por definición y por la experiencia de las personas seculares pueden sin duda conocer el sentido de la vida. Definimos que algo tiene sentido
al principio, ¿se acuerdan? Cuando hay un propósito y la seguridad que se está trayendo algún bien más allá de uno mismo. Si decides que el sentido de tu vida es ser un buen padre, defender una buena causa política, enseñar a jóvenes desfavorecidos, participar en una obra social y ayudar a familias necesitadas, o promover o disfrutar el arte o la literatura, entonces, por definición, tu vida tiene un sentido. Tienes un sentido en la vida. Es bastante probable encontrar un gran propósito en las tareas de la vida ordinaria, al margen de conocer las respuestas a las grandes preguntas sobre nuestra existencia, sobre la existencia. Sin embargo, también es un no. Las personas seculares a menudo no están dispuestas a reconocer la significativa diferencia entre lo que se ha llamado sentido de la vida inherente y sentido de la vida asignado. La creencia tradicional en Dios fue la base para el sentido de la vida, para un sentido de la vida objetivo, para el sentido descubierto, que lo podemos llamar también, que es el sentido que está allí, aparte de tus sentimientos internos e interpretaciones. Es un sentido para tu vida que está por encima de ti. Si fuimos hechos por Dios para determinados propósitos, entonces hay sentidos inherentes que debemos de aceptar y que debemos de descubrir. El sentido o el significado que las personas seculares tienen no tiene que ver con el sentido de la vida descubierto o inherente, sino más bien con un sentido de la vida creado por uno mismo. No están objetivamente allí. Son subjetivos y totalmente dependientes de los sentimientos. Puedes determinar vivir para un cambio político o para la creación de una familia, y estos pueden servir definitivamente como objetivos estimulantes que te animen a seguir adelante. Sin embargo, es importante plantearnos si estos sentidos creados son o no mucho más frágiles, débiles que los sentidos descubiertos, que los sentidos inherentes. El autor de Eclesiastés trata de encontrar todo su bienestar, felicidad y sentido dentro de los confines de este mundo material. No solo se queda ahí, sino que examina el placer sensual, examina la filosofía, el aprendizaje, la sabiduría, el trabajo, los logros en la vida, y descubre que todo esto no proporciona sentido a la vida ante la realidad de la vida y de la muerte. Nosotros en la próxima sesión vamos a plantear que el sentido de la vida inherente, el sentido de la vida descubierto, aquel que descubrimos en nuestra vida, es más racional, es más comunitario, es más duradero que el sentido de la vida que podemos crear por nosotros mismos. Nos vemos en la próxima sesión.